Una, una de las series que más ha tocado mi corazón de las... Ya que a mí me gusta compartir por series aquí en la congregación, y una de las series que más ha tocado mi corazón en este tiempo de lo que yo he estado compartiendo, porque ustedes han de saber que cuando uno comparte aquí es porque Dios ya trató con uno, ¿no? Y está tratando con uno. Así es que yo quiero animarlos. La semana pasada terminamos una serie que le llamamos Sin Vuelta Atrás. El miércoles pasado terminamos esa serie de 3 pláticas, son 3 pláticas solamente. Y la verdad ha sido un tema que Dios ha estado tocando a mi corazón, y también sé que fue de mucha bendición para los que estuvimos llevando a cabo estas 3 pláticas, pero mm, yo te invito a que, si tienes la oportunidad de hacerlo, que te lleves esas 3 pláticas a tu casa, por medio de los CDs que estamos grabando. Nunca está de más seguir, a veces en la plática, en la prédica, uno toma y apunta. Los que tienen la disciplina de apuntar las prédicas, pues tienen esa ventaja, ¿verdad?, de tenerlo. Pero la mayoría de nosotros no tenemos ese hábito de escribir cuando estamos en la plática, ¿verdad? Y hay 3, 4 puntos que se nos quedan grabados. Y yo quiero animarte a que, si tienes la oportunidad, compres esta serie, estas 3 pláticas que dimos en semanas pasadas, Sin Vuelta Atrás. Siempre es bueno retroalimentar, volver a escuchar. Siempre hay puntos que, híjole, no me di cuenta, o me habló, pero al enfocarme tanto en el otro se me pasó, o lo que sea. Así que los quiero animar a que, si tienen la oportunidad, llévense, pidan esas 3 pláticas, y de vez en cuando estemos escuchándolas. Y espero que sigan reforzando la fe de cada uno de nosotros. Así es que hoy voy a empezar con una nueva serie, pero ¿se acuerdan que antes de empezar lo de 40 días de una vida con propósito, estábamos estudiando libros del Nuevo Testamento? Estuvimos estudiando el libro de Filipenses, estuvimos estudiando el libro de Santiago, Una fe para vivirla, y hoy vamos a empezar una serie sacada de los libros de Pedro, de Primera y de Segunda de Pedro. Son unas cartas muy buenas, muy bonitas, muy también confrontadoras, muy llenas de esperanza. A esta serie de pláticas, bueno, de esta serie de pláticas del primer libro de Pedro, yo la titulé Esperanza en medio del sufrimiento, porque habla acerca de eso. Así es que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga esta serie que vamos a estar comenzando, y también que Dios nos hable y que nos ayude a poder asimilar todo lo que Dios tiene para nosotros. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio de poder contar contigo, de poder saber que tú no solamente eres un Dios que tiene leyes y mandamientos, sino un Dios también, Señor, que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Un Dios que tiene diseños, un Dios que tiene planes, que desea, Señor, nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Y hoy pedimos, Señor, como lo hacemos cada vez que estamos reunidos, que tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, haga su función el día de hoy. Que a los que vienen cansados venga a traer ánimo, a los que vengan animados, Señor, traiga aún mayor esperanza, mayor expectativa de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y también, Señor, ¿por qué no?, que nos traiga a redarguir aquellas áreas que todavía, Señor, necesitan ser confrontadas por ella. Bendigo a tu palabra, que ya está bendita por sí sola, pero te pido que me uses, Señor, para poder transmitir las verdades que están en tu corazón con elocuencia, Señor, con autoridad que provenga de ti y que quede impregnada en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Primera de Pedro. Las cartas de Pedro son uno de los libros más interesantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pedro fue una persona muy interesante. Lo podemos ver desde el libro de los evangelios. Podemos ver que Pedro era un hombre muy impetuoso, era un hombre muy arrebatado, y tomaba decisiones y hablaba muchas veces de más. Y podemos ver un Pedro desde los evangelios, un Pedro muy aventado, medio, como podríamos decir nosotros, medio bronco, ¿verdad? Así medio que le faltaban, ¿verdad?, riendas. Sin embargo, años después podemos ver unas de las cartas más conmovedoras, unas de las cartas más profundas de la Biblia, que no solamente hablan del sufrimiento, de las circunstancias difíciles, sino que es una de las pocas cartas que profundizan en el tema de la santidad, por ejemplo.
y que habla acerca de la esperanza en medio de los sufrimientos, de las aflicciones. Y me llama mucho la atención porque podemos ver a un Pedro que antes había sido un hombre medio arrebatado y muchas veces reprendido por el Señor. Ahora lo podemos ver asimilando la palabra de Dios, asimilando su vida en Cristo y pudiendo transmitir a los destinatarios, en este caso, verdades muy profundas que hoy también vamos a poder estudiar nosotros. Pedro, en esta de sus cartas, las escribe, primera de Pedro, particularmente primera de Pedro, Pedro escribe esta carta a la iglesia que ya había empezado a funcionar a través del ministerio de Pablo, el misionero, ahí en Galacia, en Éfeso. Él manda esas cartas a la iglesia primitiva, advirtiendo de una inminente persecución que iba a empezar en aquellos tiempos dictada por el emperador Nerón. En aquel tiempo la iglesia primitiva iba a empezar a ser perseguida de muerte. Entre el año 64 y 67 después de Cristo, estamos hablando que alrededor de 30 años después de que Cristo ya había muerto y resucitado, es cuando empieza una persecución en contra de establecer el reino de Dios en aquellas tierras. El emperador Nerón empieza a sacrificar, es cuando empieza todo lo que nosotros conocemos acerca de aquellos hombres de fe que empezaron a perseguir y a matar y a meterlos al Coliseo romano y a hacer todo ese rollo que nosotros ya conocemos, pero en ese tiempo apenas iba a empezar a suceder. La iglesia iba a empezar un momento de sufrimiento. La iglesia primitiva iba a empezar una etapa de sacudida, una etapa que iba a ser sacudida su fe y que iba a ser probada, y Pedro se anticipa a esto porque Pedro vivía en Roma y Pedro manda estas cartas de advertencia, de ánimo, de esperanza, hey, van a ir los problemas, pero vamos a ir viendo cómo Pedro empieza estas cartas y cómo trae ánimo a la iglesia primitiva cuando iba a empezar a venir la persecución. Vamos a leer primera de Pedro en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Di conmigo, esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. En estos cortos versículos,
Pedro al final hace una referencia acerca de que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todo lo que escribieron los grandes profetas como Isaías, Jeremías, aquellos grandes hombres de Dios, incluso David en sus salmos, estaban hablando de lo que iba a empezar a suceder en el tiempo de la iglesia. Ahora, el tiempo de la iglesia no solamente es en el tiempo primitivo, es el tiempo que tú y yo estamos viviendo también. Lo que nosotros estamos viviendo aquí es parte de lo que se profetizó miles de años atrás. La esperanza de la que se hablaba, la salvación de la que se hablaba, el Mesías prometido por tantos años atrás, ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Y dice la palabra de Dios que ellos supieron que no se estaban sirviendo a ellos mismos, ellos estaban siendo un medio para que toda la gente que iba a creer en Jesucristo pudieran vivir lo que se estaba prometiendo desde aquellos tiempos. Hay algunos puntos que quisiera destacar de esta primera sección de Pedro, hablando precisamente del momento de la persecución, el momento de la dificultad. Y aunque nosotros de una manera real o literal no estamos siendo perseguidos, de alguna manera u otra nuestra fe está siendo perseguida. En semanas pasadas estuvimos en un desayuno con algunos pastores del Valle y una persona que venía de Washington, que nos estaba hablando, que nos venía a hablar de asuntos legales acerca de la iglesia cristiana que va a empezar a sufrir en los próximos años. Cualquier parecido con la coincidencia es mera, cualquier parecido con la, ¿cómo es? La idea es esa, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y esta persona vino a hablar acerca de lo que iba a empezar a suceder en la iglesia. Y era que en el Capitolio ya a partir de algunos años se van a empezar a aprobar leyes, por ejemplo, por tomar solamente un ejemplo de varios que nos hacían saber, el asunto, por ejemplo, de los matrimonios homosexuales. Y uno de los temas que es un abogado, esta persona venía a platicarnos acerca de ese asunto, de que va a haber leyes en los próximos años que a la iglesia cristiana se le va a prohibir hablar acerca en contra del matrimonio homosexual, cuando es algo que viene en la Biblia y la palabra de Dios es explícita en el asunto. No hay mucha revelación que buscar, es clara la palabra de Dios en ese asunto. Sin embargo, en los próximos años la iglesia va a estar prohibida de hablar esas cosas, porque eso se va a traducir en discriminación. Entonces, si una persona homosexual viene a una pareja homosexual, yo no puedo tocar el tema de la homosexualidad, porque eso atenta contra la integridad de esa persona. Eso de alguna manera u otra es persecución en contra de la iglesia también. Porque de alguna forma u otra también nos van a evitar a nosotros hablar de lo que es nuestra fe. Y entonces eso nos hace ver que un gobierno, que leyes, que situaciones de muchas otras tantas que nos platicaban, como el asunto del aborto también, todas esas situaciones de alguna forma u otra atentan contra nuestra fe, ponen a prueba nuestra fe, y de alguna manera, directa o indirecta, nuestra fe va a empezar a ser perseguida. Y ahora los raros no van a ser los que se estén casando con matrimonios homosexuales. Los raros no van a ser los que estén en contra los que están practicándose abortos. Ahora los raros vamos a ser los que creemos que no es así. La Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de que a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo, y hay verdades acerca de eso. Aunque estamos hablándolo en términos de iglesia universal, la verdad de las cosas es que muchas veces nuestra vida personal es perseguida por nuestra fe también. Y no solamente perseguida, sino atravesada por circunstancias difíciles. Lo hemos platicado muchas veces en cuanto a que el ser cristiano no significa la ausencia de problemas. Al contrario, el ser cristiano nos da las herramientas para enfrentar las situaciones difíciles. Y hay algunas verdades que yo quiero destacar, 4 puntos que yo saqué de estos cortos versículos, que me gustaría que te llevaras a tu casa, que estudiáramos y que de alguna forma u otra Dios sellara estos puntos en nuestro corazón. Lo primero que yo veo en Pedro, preocupado por la iglesia que iba a empezar una persecución de muerte, es el énfasis en que Dios siempre tiene el control. Di conmigo, Dios siempre tiene el control. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios siempre tiene el control. Dios nunca se le pierde el control como a nosotros, ¿verdad? En el sillón, ahí andamos buscándolo por todos lados.
Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene todo bajo un perfecto diseño y planes. Dios siempre, eso es lo que nosotros llamamos, aunque no es una palabra que viene en la Biblia, pero a lo largo de toda la Biblia podemos conocer a un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, un Dios que sabe todo lo que va a suceder. Aún dice la palabra de Dios que conoce lo profundo y las intenciones, no solamente nuestras acciones, sino las intenciones de nuestro corazón. Dios siempre tiene el control, Dios sabe todo. Lo podemos ver aquí en este saludo que empieza hablando Pedro a la iglesia, diciéndoles: Pedro, apóstol de Jesucristo, hablando del mismo, habla a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la paz y la gracia. Lo primero que Pedro hace es decirles todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder es previsión de Dios. Dios ya sabía que iba a suceder. Y por eso que Él ya sabía, podemos confiar en que Él es fiel para que nosotros podamos confiar en un Dios que tiene todo bajo control. Podemos ver alguna analogía, alguna historia para que selle esto con la historia de Job, por ejemplo. Podemos ver a un Job que estuvo pasando por situaciones difíciles, pero podemos ver anterior a eso a un Dios que tiene el control de las circunstancias. Aunque en esta historia de Job, Satanás va y se presenta con Dios y le dice, y Dios le presume de Job y le dice: ¿acaso no has visto a Job? Es un hombre fiel, un hombre que me ama, temeroso de Dios, apartado del mal. Y de alguna forma Dios presume de Job. Mi pregunta en esta tarde sería: ¿Dios presumiría de nosotros? ¿De nuestra fe? Dios, ¿qué diría de Richie? ¿Qué diría de mí? ¿Has visto a Richie? Que es bien fiel, que es buen cristiano, es apartado del mal, temeroso de Dios. En esta ocasión podemos ver que Dios presume de Job. Y el diablo le dice: pues claro, lo tienes bien bendecido, lo tienes bien chiqueado, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a obedecer? ¿Cómo no te va a...? Y dice Dios: ok, si eso crees tú, quítale todo lo que tiene, pero no toques su vida. ¿Qué te hace ver eso? Dios tiene el control. Dios tenía el control aún de las circunstancias. La pregunta aquí es: ¿por qué Dios lo permitió? La pregunta no es ¿por qué Dios lo permitió? Lo único que podemos ver al final de la historia es que Dios quería algo mejor para Job. Y lo podemos ver porque al final de la historia, después de todas las calamidades y las circunstancias que de alguna forma Dios permitió, lograron en Job que tuviera el doble de riquezas, que tuviera mejores hijos e hijas y que tuviera una mejor vida postrera a esas circunstancias difíciles. En esta ocasión podemos ver a Pedro primero diciendo a la iglesia: no te preocupes, todo lo que va a suceder, todo lo que está sucediendo es previsión de Dios. Dios sabe lo que está sucediendo y gracias a Dios, porque aunque no estaba escrito en ese tiempo, nosotros hoy sabemos que no vamos a ser puestos en situaciones más allá de lo que nosotros podamos resistir. Dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba que Dios nos da la salida y nos pone todos los medios para que nosotros podamos salir victoriosos y más que vencedores. Nuestra garantía es de saber es que Dios siempre tiene el control de las circunstancias. No podemos preguntarle a Dios por qué. La pregunta más importante es ¿para qué está pasando? Lo podemos confirmar esta verdad de que Dios siempre tiene el control. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio o diseño de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de proyectos. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Mi pregunta es: ¿nos estamos ajustando nosotros a esos planes? ¿Nos estamos ajustando nosotros a esos diseños?
Mateo capítulo 10, versículo 29 nos dice esto: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, dice, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Con algunos no va a batallar tanto, ¿verdad? Porque ya estamos menos que más, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que qué impresionante. Imagínate saber que Dios sabe aún los cabellos que tienes y cuántos se te caen y cuántos todavía tienes. Ahora, si Dios tiene el contado de los cabellos que tenemos, imagínate que no sabe de nosotros. Lo primero que tú y yo tenemos que tener por seguro, iglesia, es que Dios todo lo sabe. Y sabe también de qué estamos hechos. Y sabe qué tanto podemos resistir. Y sabe qué tanto nosotros podemos salir adelante de las circunstancias difíciles. La segunda cosa que yo veo el segundo punto que yo quisiera destacar, es que Pedro no solamente hace énfasis en que Dios tiene el control de las circunstancias, aún de las peores circunstancias, sino que Dios también nos da esperanza de una herencia. La Biblia habla una esperanza viva. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, esto es, Dios nos hizo vivir, nos hizo resucitar, nos dio vida en abundancia, una vez más, di conmigo, esto es un propósito, un fin, una razón de ser, y eso es para que tengamos una esperanza viva. Esto es, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia entre un creyente y un no creyente? Un creyente y un no creyente van a enfrentarse a las mismas circunstancias difíciles. Uno, aunque sea cristiano, y el otro, aunque no sea cristiano. La diferencia de ser creyente no significa que vas a tener ausencia de problemas. Lo que sucede ahora y por la razón por la cual Cristo nos vino a dar vida, no es para evitarnos problemas, es para darnos una ¿qué? Una esperanza. Y esa es la gran diferencia, la abismal diferencia que hay entre un creyente y un no creyente. Un no creyente se enfrenta a la circunstancia difícil y no tiene esperanza. Pero un creyente se acerca a la misma circunstancia difícil y sabe que Dios tiene el control y que si atravesamos esto es porque Dios sabe que podemos enfrentarlo con victoria y eso nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de una herencia. Lo podemos ver en el versículo 4. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La Biblia está escrita en 2 tomos. El Antiguo ¿qué? Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para qué sirve un testamento? ¿No es un testamento para dejar una herencia? ¿No es un testamento para dar una promesa? Siempre y cuando se cumplan a cabo las cláusulas de ese testamento. Dios es un Dios de promesas. La palabra de Dios nos dice, podemos verlo a lo largo de la Biblia, que la Biblia tiene alrededor de 3,000 promesas. Di conmigo 3,000 promesas. Dime si no hay promesas para ti. La herencia que Dios, de la cual está hablando aquí, la esperanza viva y para recibir esa herencia, representa todas y cada una de esas promesas que Dios ha decretado para sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es a veces sí y a veces no, dicen. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no,
En Él siempre ha sido, ¿qué dice? Sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Si hay en lo que Dios está interesado es que en todas esas promesas que hay para ti, promesas de sanidad, promesas de compañía, porque dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, promesas de restauración, promesas de prosperidad, promesas de fortaleza en medio de la circunstancia difícil, promesa de vida eterna, promesa de libertad. Todas esas promesas, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esas promesas, y vivimos conforme a Cristo, todas esas promesas son sí y son amén en Cristo Jesús para nosotros. Jesucristo es el sí de Dios. Eso es algo que un no creyente no tiene. ¿Qué promesa hay para alguien que no tiene esperanza? ¿O qué esperanza tiene aquel que no tiene promesas? Tú y yo tenemos grandes promesas, innumerables, y aquí me encanta cómo el apóstol Pedro las enfatiza y dice, recibamos una herencia indestructible, que recibamos una herencia incontaminada e inmarchitable. Esto es, no caducan las promesas de Dios. El libro de Éxodo dice, Dios no es un simple mortal para no cumplir sus promesas, ni es un hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Al mismo tiempo que Pedro está animando a la iglesia, diciéndoles, hey, acuérdense que Dios tiene el control, que todo lo que está sucediendo es previsión de Dios. Acuérdense también que al pasar por esas circunstancias, Dios tiene una herencia para ustedes. Dios tiene promesas. El punto número 3 que encuentro aquí es que después de Pedro haber hablado acerca de que Dios tiene el control siempre, y también haberlos motivado a que hay una promesa y hay una herencia que hay que recibir, también les dice que para que nosotros podamos recibir esa herencia, nuestra fe será probada. En primera de Pedro, de los pasajes que acabamos de leer, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y toma un ejemplo muy precioso. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El apóstol Pedro toma el ejemplo del oro en comparación con nuestra fe. Una fe que, si bien es cierto, ahí está, en muchas ocasiones tiene que ser probada y tiene que pasar al igual que el oro, por ciertos procesos de limpieza para sacar lo mejor de él. Se dice por ahí, cuando estaba preparando esta plática, me puse a leer un poquito, que para que nosotros podamos sacar 50 gramos de oro puro, esto es equivalente a lo que más o menos se necesita para hacer un anillo de oro, dice, para hacerse 50 gramos de oro, se tienen que procesar 2.8 toneladas de tierra. Para poder sacar esto de oro, se necesita es un proceso de dinamitar, se dice, dinamitar terreno, de escarbar, procesar tierra, lavarla, pasarla por procesos químicos, para que nosotros podamos obtener 50 gramos de oro. Se tuvieron que haber procesado 2.800 kilogramos de tierra. Por eso el oro es tan valioso, ¿verdad? Y Dios, en este pasaje a través de Pedro, dice, así como el oro es perecedero y se purifica con el fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro.
al ser purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La esperanza que ahora nosotros tenemos no solamente descansa en que Dios tiene el control de las circunstancias de nuestra vida, y tampoco no solamente descansa en saber que hay promesas, porque todos y cada uno de nosotros sabemos que hay promesas en Dios. Entonces lo relevante aquí en el asunto es qué tiene que suceder para que nosotros podamos adquirir esa herencia. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Pasar la prueba. Pasar por momentos que realmente revelen el nivel y la pureza de nuestra fe. El llamado que Dios nos ha hecho no es solamente a la prosperidad. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra prosperidad. Porque si Dios forma tu carácter, tú puedes estar listo para recibir prosperidad o bendición y no volverte loco con esa prosperidad. Pero si Dios te da prosperidad antes que carácter, corres el riesgo de que esa prosperidad te vuele la cabeza. Por eso la palabra de Dios dice, es necesario que para que uno sea puesto en mucho, sea fiel en lo poco. Al mismo tiempo que Pedro está hablando a la iglesia y que va a empezar una persecución literal, y que su fe iba a estar puesta a prueba de una manera real y a lo mejor de una manera que ellos nunca imaginaron que iba a estar. Lo único que podía traer esperanza en medio de esa circunstancia era saber que Dios tiene una herencia para aquellos que pasan la prueba de la fe. Isaías capítulo 48, versículo 10 dice esto: mira, te he refinado, pero no como a la plata. Dios le dice al pueblo de Israel, te he probado en el horno ¿de qué? De la aflicción. Dios no manda las circunstancias difíciles. En muchas ocasiones las circunstancias difíciles son derivadas de nuestras propias malas decisiones. A veces ahí andamos echándole la culpa al pobre diablo, y el diablo ni vela en el entierro tiene. Y la verdad es que uno se mete en los problemas y es que el diablo me trae de la cola. ¿Cuál diablo? Son las decisiones que uno a veces toma arrebatadas, o a veces uno toma las decisiones mal fundamentadas en inmadurez, y estamos metidos en problemas no por culpa del diablo, por culpa de nosotros mismos. Lo que sí podemos saber es que aún en esas circunstancias, aun que nosotros nos hayamos metido en la peor de las circunstancias, lo que sí podemos saber es que eso Dios lo puede utilizar para bien de nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es la herencia que nos toca por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser puestos en un horno, en hornos de aflicción, para probar y al mismo tiempo de probar, purificar. Estuve viendo algunos videos acerca de cómo hacen el proceso de los lingotes de oro, que ya es la máxima expresión de la pureza en los oros, y es un proceso largo, costoso, y al final, ya que pasa por todos los procesos químicos y de fuego que derrite el metal y que los meten en esos moldes pues para hacer los lingotes, lo que hacen es que ya derretidos los ponen en unos hornos donde el fuego está saliendo de arriba, y los dejan 24 horas todavía en el fuego, ya en los moldes, de tal manera que ya habían pasado todos los procesos, ya las pruebas de calidad y de pureza ya les habían pasado, pero por si algún pelo se les había quedado ahí, ¿verdad? De los trabajadores o algo, los dejan 24 horas en el fuego en unos hornos aislados hasta que se garantiza que ese oro está completamente puro. ¡Qué impresión! ¿Cuáles son todavía esas 2.8 toneladas de tierra que puede tener nuestro corazón, que todavía tienen que ser puestos a prueba?
que todavía tienen que pasar por procesos de fuego, de circunstancias difíciles, y que al final va a lograr que nuestra fe sea una fe pura, sea una fe que no sea quebrantable. Así que lo que Pedro está haciendo ahora a la iglesia es prevenir. Es prevenir que la fe de estas iglesias en Galacia, en Éfeso, en Ponto, en Capadocia, supieran que iba a venir un momento de aflicción, pero que Dios siempre tiene el control. Pero que hay una herencia, hay una esperanza que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús sus promesas son sí y son amén. Y también saber que nuestra fe va a ser probada de tal manera que nosotros sepamos si realmente nuestra fe es una fe genuina o es una fe que todavía tiene que ser puesta a prueba. O pido a los muchachos de la alabanza si pueden pasar, por favor. Te voy a invitar a que te pongas de pie por un minuto. En esta tarde no quisiera enfocarme tanto en las personas que han pasado por situaciones difíciles, porque yo creo que todos lo hemos pasado. Sino aprovechar también la manera en la que Pedro está hablando a la iglesia y enfocarme a las personas que de alguna forma están pasando por una situación difícil en este tiempo, y si no es así, advertirles que pueden venir tiempos difíciles. Y es ahí donde realmente es probada nuestra fe. El cristiano es cristiano para los tiempos difíciles. Y el ejemplo de esperanza, el ejemplo de fe es mismo Jesucristo. Porque si alguien ya sufrió porque nosotros tuviéramos la victoria, fue Jesucristo. Por eso la Biblia dice que estoy por seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, me podrá separar del amor de Cristo. Antes bien, en estas cosas que dice, soy más que vencedor. Está hablando de circunstancias que pueden amedrentar la fe. Y probablemente tú estás pasando por una situación difícil y yo te quiero hacer un recordatorio como Pedro lo hizo con la iglesia. Lo primero que tienes que tener en tu cabeza, aún en el tiempo del dolor, es saber que Dios está en control de las cosas. Todos los grandes hombres de Dios sabían, tenían por cierto, por eso me encanta este pasaje que leímos, porque dice, tan cierto como que Dios es fiel. Lo voy a leer literal para no quitarle ni ponerle. Tan cierto como que Dios es fiel. El mensaje que les hemos dirigido no es a veces sí y a veces no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien predicamos entre ustedes, no fue sí y no. Todas las promesas, di conmigo, todas las promesas que ha hecho Dios, las 3000 que hay en la Biblia, en Cristo Jesús son sí. Así que por medio de Cristo también nosotros respondemos amén por la gloria de Dios. Y este pasaje es el que me fascina. Dios es el que nos mantiene firmes. ¿Por qué nos mantiene firmes? ¿Cómo es que Jesucristo mantiene nuestro corazón en alto? ¿Cómo es que Dios mantiene nuestra firmeza en alto? ¿Sabes cómo? Viendo la promesa. ¿Cómo crees que hacen los sembradores? Porque nosotros estamos acostumbrados aquí en el asunto de la siembra. ¿Qué les garantiza a esos hombres? Que van a poner una semilla en la tierra y que al paso de algunas semanas o meses va a rendir fruto. ¿Sabes qué los hace invertir?
¿Sabes qué los hace regar? ¿Sabes qué los hace trabajarlo? La garantía de que esa semilla va a dar un fruto. Eso es lo que mantiene la firmeza del cristiano. Saber que Dios es fiel y que sus promesas en Cristo son sí y amén. Y luego dice, Él nos ungió. Dios no unge edificios, Dios no unge métodos, Dios no unge programas, Dios unge personas. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por eso, en el libro de Hechos podemos ver un Pablo que dice, ahora ya no tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu que clama, Abba, Padre. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y al mismo tiempo que Pablo estaba animando a la iglesia en aquellos tiempos, hoy nos trae un recordatorio precioso que yo quiero que tú te lleves en tu corazón en esta noche. Y eso es, número uno, que Dios tiene el control. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y dile, gracias, Señor? Gracias porque siempre tienes el control. Aunque yo no puedo visualizar, aunque yo no puedo prever, tú sí, Señor. Y aún las circunstancias que yo estoy pasando en mi corazón, en mi familia, en mi matrimonio, con mi hijo, aún, Señor, que yo me he metido en ese problema por mis propias malas decisiones, algo que garantiza que puedo salir de ellas es que tú siempre tienes el control. Y si yo alineo mi corazón al tuyo, si yo alineo mi corazón a Jesucristo, todas esas promesas, las 3000 que hay en tu palabra, son sí y son amén, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque todo puede ser efímero, todo puede ser volátil, todo puede ser inseguro, hoy estar y mañana no, pero tu fidelidad es para siempre. Y hoy nos aferramos, declaramos que eso es lo que nos mantiene firmes en medio de la circunstancia, porque tú nos has ungido, Señor, porque tú nos has sellado como propiedad tuya, porque tú nos has dado tu espíritu como garantía de las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú siempre tienes el control, Señor. Y podemos cantar, Señor, juntos este canto. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Declara esto. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré el mal. Declara esto. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está. Decláralo. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Declara, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Confiesa y no temeré, jamás,
pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, confiésalo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Oh, confiesa, no me soltarás, Señor. No, no me soltarás en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás. Puedo ver la luz con todo tu corazón, confiésalo. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Y lo voy a alabarte, Dios. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz, confiésalo, que esa sea tu esperanza. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Oh, puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas. Vamos, iglesia, declárale: voy a alabarte, voy a alabarte, voy a alabarte. Ahora suavemente recuerda, tú no me soltarás, Señor. Decláralo. No, 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 con tus manos hasta el cielo, dilo. Calma la tormenta, no. No me soltarás, Dios nunca me dejarás. Una última vez, con toda la fe de tu corazón, declara: no me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma. Gracias, Dios. En lo alto, en lo bajo, no. Dios nunca me dejarás. Padre, hoy hay una esperanza en nuestro corazón. Y no es cualquier esperanza. Es una esperanza viva, de una herencia indestructible, incontaminable, inmarchitable, Señor. Por eso hoy te podemos decir que te vamos a alabar, aunque la higuera no dé su fruto, aunque los campos estén secos, aunque el fruto de la vida aún no haya aparecido, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Porque tú siempre tienes el control, porque tú tienes una herencia, Señor. Pero para que esa herencia sea así, sea amén, Señor, mi fe tiene que ser probada. Padre, hoy a través de tu Espíritu te clamamos, Padre, que tu Espíritu Santo venga y consuma esas toneladas de tierra, de escoria, que no están permitiendo ver la pureza de nuestra fe. Hoy te decimos, Señor, con toda certeza, tenemos la garantía en nuestro corazón de que tus promesas en Cristo Jesús son sí. Y hoy podemos decir, amén, en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme antes de terminar este tiempo a aquellas personas que
que nunca le han dado la oportunidad al Señor de que se convierta en esa esperanza viva. Sería una mentira que yo te dijera que acercarte a Dios garantiza que no vas a tener problemas. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si permites a Dios entrar en tu corazón, más de 3,000 promesas son sí y son amén para ti. Hay una esperanza para ti, una esperanza viva, una esperanza real, incontaminable, indestructible, inmarchitable. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, lo quieres hacer en esta noche, házmelo saber levantando tu mano y así me harás saber que podemos hacer una oración contigo. Gracias, gracias, puedo ver tus manos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y los que levantaron su mano, les quiero pedir un favor. No es con el afán de avergonzarlos, ni mucho menos. Pero me gustaría mucho que pudieran pasar aquí al frente, que me pudieran acompañar en una oración. Gracias. Vengan aquí adelante, sin vergüenza, no se trata, no va a pasar absolutamente nada, simplemente quiero dirigirlos en una oración sumamente sencilla, pero la oración más poderosa de tu vida. Te quiero recordar estas 3 cosas que estudiamos hoy. Dios siempre tiene el control. Aunque a nosotros nos parezca ilógico, aunque a nosotros nos parezca que no puede ser, Dios tiene el control. Y dice la palabra de Dios que lo que está en sus manos, nada lo puede arrebatar. Esta es una oración sencilla, pero que va a permitir que en las manos de Dios, así lo dice la Biblia, no lo digo yo, en las manos de Dios quede esculpido tu nombre. Y eso garantiza la esperanza de que cualquier circunstancia que ustedes vayan a enfrentar en su vida, o la circunstancia que estén viviendo ahorita, todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos, que con toda la fe del mundo repitan esta oración con todo su corazón, tan fuerte solamente como ustedes puedan escucharse. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy sé, Señor, que en ti puedo tener esperanza. Y no una esperanza que caduca, no una esperanza que termina, una esperanza eterna, inmarchitable. Por eso, hoy te abro mi corazón. Te acepto, te recibo como el Señor de mi vida. Y hoy me arrepiento de los años sin ti. Eso queda atrás, porque dice tu palabra que el que está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ya viene lo nuevo. Perdona mis pecados, ven a habitar en mi corazón y genera esa esperanza que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por cada una de estas mujeres que con fe hoy están entregando su corazón a ti. Padre, trae esa fe necesaria para que, como dijo David, Señor, en ese Salmo famoso 23, aunque yo esté en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas felicidades. No sé si Normita, si pudieran pasar con Lupita, si ella es Lupita de la de Rayas, si la pueden acompañar, se les va a dar un obsequio para unas Biblias que tenemos para ustedes, y antes de que se nos vayan a ir, ¿está bien? Muchas felicidades. Lupita los va a dirigir. Dios los bendiga. Un aplauso a Dios por la vida de estas mujeres. Y quiero animarte a ti, iglesia, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, a recordar que Dios tiene el control. Aunque sea mucho más allá de lo que creemos nosotros que podemos soportar, tan cierto como que Dios es fiel, en Él, en Cristo Jesús,
Sus promesas son sí y son amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Toma la mano de la persona que está a tu lado. Padre, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, Señor. Aunque estas cartas se escribieron cientos o miles de años atrás, Señor. Es increíble la manera en la que vienen a traernos esperanza todavía en este tiempo, Señor. Y solamente tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre. Y te pido, Señor, en este tiempo que nos despidas con bien, que nos lleves con bien a nuestros hogares, pero sobre todo, Señor, que tu palabra se haya sembrado en nuestro corazón y que dé el fruto del 100%. Recordemos que tú siempre tienes el control, recordemos que hay una esperanza viva y que si es cierto, Señor, que nuestra fe será probada, solamente será para purificarla, solamente será para hacerla mejor. Y te damos gracias por ello. Toda la gloria, Señor, y toda la honra siempre sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos despedidos, iglesia. Nos vemos el domingo. Varones, este fin de semana nos vamos de campamento. Estén orando por nosotros. Dios los bendiga.